Ahora quiero que encienda su Biblia o abra su Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 12, y vamos a leer el versículo final, versículo 25. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Dejémoslo ahí, oremos. Padre que estás en los cielos, suplico que por medio de tu palabra nos hables, nos instruyas, nos bendigas, nos edifiques, nos alientes y nos fortalezcas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Y quiero, partiendo de un personaje que acabamos de leer, ahí en el versículo leído aparecen por lo menos tres personas, ¿verdad? Tres personajes. El primero de ellos es Bernabé, en ese orden. El segundo es Saulo, y aparece que llevan con ellos a Juan, el que se dice tenía por sobrenombre Marcos, y lo llevan consigo de Jerusalén en el viaje que hacen de retorno a Antioquía, de donde ellos habían ido a Jerusalén. Ok, entonces quiero tomar a este tercer personaje, a Juan Marcos, y quiero hablar del crecimiento espiritual. Dígalo conmigo: el crecimiento espiritual. Las madres que están aquí llevaban, cuando los niños estaban pequeños, otros que todavía lo tienen chiquitos lo hacen ahora, sus niños a una consulta médica ordinaria que se llama la consulta del control del niño sano. Y normalmente colocan en una pared una especie de regla en donde están los centímetros que va creciendo el muchachito. Y ellos, los pediatras, manejan una tabla en donde existe el rango de crecimiento. Y a veces los médicos dicen: mire, está en el rango, pero está en la parte más baja del rango. Así es que hay que darle tal cual vitamina, tales alimentos para acelerar el proceso, darle un poquito de masa muscular, sustentar el crecimiento, X, Y, Z. Cuando en esa tabla alguien se queda enano, aflige, dicen: mire, no está en lo normal. No, si así es el papá, bueno, entonces ya es de familia, dice. Pero el punto es que existe una preocupación porque haya un crecimiento, ¿qué? Sano. Por eso hasta la consulta se llama control de niño sano. Entonces dígale a su esposo, a su esposa: hoy te traje al control de niño sano. Hoy vamos a ver aquí qué tanto hemos crecido, ¿no? Qué tan sanos estamos en este crecimiento espiritual. Fíjense que aunque la lectura ha sido en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, tal vez no voy a leer, pero sí voy a referir para que usted lo lea en su casa, porque lo primero que quiero referir es Marcos capítulo número 14, versos 51 y 52, en donde se hace una mención de este joven sin decir su nombre. Algo de eso nos predicaba el pastor José Armando Hernández Ayala un día de estos, ¿no? Yo prediqué una vez en ese pasaje, y yo dije: hermanos, esta noche quiero hablarles del bicho chulón. Porque resulta, para los de otro país, vea, bicho, aquí en El Salvador se le dice a un muchachito, a un jovencito, vea. No vayan a pensar mal, ¿verdad? Ok, a un adolescente, dicen por ahí. ¿Cuál es el punto? Que dice ahí en el Evangelio de Marcos 14, 51 y 52, que la noche en que Jesús estaba en Getsemaní y fue prendido, había un joven que le seguía, y dice que iba solo cubierto de una sábana.
en el revoluto, como nosotros decimos, van, aquella revuelta en donde apresan a Jesús, dice la Biblia que ya había una profecía que decía: heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas. Entonces los apóstoles salieron corriendo. La Biblia dice más adelante que Pedro, un momento que reacciona y comienza a seguirlo, pero de lejos. Dice que le seguía de lejos. Pero en ese momento de la aprehensión, todos salen esparcidos. Pero había un muchacho que también andaba metido ahí, que andaba solo con una sábana, que dice que alguno de los soldados o de los que iban a apresar a Jesús logró agarrarlo de la sábana, pero él dice que dejando la sábana huyó desnudo, así como nosotros cuando caía la lluvia, ¿verdad? Y salíamos al pasaje a bañarnos. ¿Se acuerdan, no? Ok. En la Biblia, la cultura, en cultura y costumbres judías, la palabra desnudo no significa una desnudez total, ¿verdad? Sino que para la cultura judía quedarse en túnica interior era andar desnudo, ¿verdad? Andaban en una túnica interior que prácticamente les cubría, no es que andaban pelados, ¿verdad? Sino que andaban con esa túnica, y encima de esa túnica interior, que era ropa interior, de hecho, se colocó la sábana, lo agarran de la sábana y sale solo con su túnica interior, por lo tanto sale huyendo desnudo. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué tenemos ahí? Ese joven solo aparece en el Evangelio de Marcos. No aparece en el de Mateo, no aparece en el de Lucas, no aparece mucho menos en el de Juan. ¿Por qué aparece solo en el de Marcos? Porque era algo así como cuando nosotros decimos: miren, le voy a contar algo para vergüenza mía. Uno cuenta alguna su anécdota, alguna su pasada, como decimos, en donde uno tal vez cometió algún error o hizo algo malo, pero que de ahí sacó o aprendió una lección. Entonces, como que a Juan Marcos, él de hecho es el escritor del Evangelio de Marcos. Y entonces él dice: bueno, le voy a meter esto porque como yo andaba ahí y andaba con la sábana y me la agarraron y salí corriendo desnudo, entonces yo voy a poner esto ahí para vergüenza mía. Entonces, por eso ni siquiera dice yo, ¿verdad? O un joven llamado Marco. No. Él se silencia y dice: no, un jovencito que iba por ahí, dice. Ese jovencito cometió ese error. Entonces, ¿qué vemos? A un joven totalmente, ¿qué? Inmaduro. A un joven en una etapa de su vida de inmadurez, en una etapa de la vida en donde se cometen muchos errores, en una etapa en la vida donde se dan pasos en falso, en una etapa de la vida en donde se toman muchas veces malas decisiones. Entonces, ¿qué dije de qué íbamos a hablar? Del crecimiento espiritual. Entonces diga conmigo: el crecimiento espiritual comienza desde el fondo. La situación es que ese fondo es distinto para cada quien. Pero usted sabe cuándo tocó fondo. Yo le pregunto a usted: ¿qué es lo peor de su vida? ¿Cuáles han sido sus peores decisiones? ¿Cuáles han sido para usted sus peores momentos, sus errores más grandes? ¿Cuáles han sido? Entonces, muchas veces nosotros no sabemos. Bueno, yo particularmente, yo me avergüenzo. Yo me avergüenzo de mis locuras, de mis faltas, de mis imperfecciones, de mis malas decisiones. Y uno a veces como que sueña despierto y dice: no, si yo volviera a tener esa edad, no tomaría tal decisión. La tomaríamos. ¿Por qué? Porque lo que hoy pensamos obedece a esa madurez que ganamos tropezando. ¿Por qué? Porque tropezando se aprende a caminar. Muchas veces los papás no queremos que nuestros hijos tropiecen.
Y tratamos de hacer lo imposible porque ellos no pasen por la experiencia que nosotros pasamos, pero la pasan. ¿Por qué? Porque ellos también tienen derecho a ir a dejar sembrada la frente en el poste y regresar con 2 dientes en la mano. Es el derecho que cada uno tiene a crecer por sus propias, ¿qué? Experiencias. Amén. Qué bonito sería que las experiencias de los padres sirvieran para que el hijo de un solo madurara. No es así, cada uno madura de por sí. Pero el punto es que cada uno sabe cuál ha sido su fondo, cuál ha sido sus actos más inmaduros, sus caprichos, sus rabietas, sus infantilidades, sus rebeliones. Cada uno sabemos lo mal que nos hemos comportado, cada uno sabe los pecados que cometimos, cada uno sabemos las mañas que agarramos, cada uno de nosotros conoce cuáles han sido nuestras debilidades en nuestro transitar, en el transitar de nuestra vida. Cada uno lo sabe. Entonces aquí vemos a un Juan Marcos que, a juzgar por esta experiencia, iba detrás de Jesús, iba desnudo, solo con una sábana, se la agarra y sale corriendo. Es decir, se mira un joven inmaduro totalmente, inmaduro. Pero desde esa inmadurez, Dios había colocado en Juan Marcos el potencial para ser un agente de bendición. Y óigame, Juan Marcos no solo bendijo a su familia en su momento, en el siglo I, no solo bendijo a los creyentes de las primeras generaciones, sino que Juan Marcos nos ha bendecido incluso a nosotros cuando han pasado 20, hoy estamos en el siglo XXI y el mensaje de Marcos todavía nos cala, la bendición de Marcos todavía la saboreamos, la disfrutamos, pero aquí era un inmaduro. ¿Qué significa eso? Que usted puede no ser la mejor persona, puede no ser el mejor candidato, puede que tenga los errores más terribles, los errores más garrafales, el carácter más indomable, más difícil, porque uno con otro nos criticamos muchas veces. Y uno dice: ah, no, el hermano aquel es dulcito, es amoroso. Y otros dicen: no, aquel otro es bravucón, el otro es caprichoso. Entre nosotros muchas veces nos descalificamos, pero lo correcto es que Dios, de aquel que puede parecernos lo peor, lo más loco. Miren, hermano, yo les voy a decir un secreto, pero no se lo cuenten a nadie, por favor, a nadie. Pero yo desde chiquito era el más loco de la familia. ¿Ah? Más bromista, más inmaduro. Y de repente que el Señor nos llama al ministerio y nos comienza a dar palabra y dar todo eso. Bueno, hubo momentos en la vida que mi familia no creía, pues, ¿cómo este sobado va a ser ministro del evangelio? Si nosotros lo conocemos, si a este se le pelan los cables, si a este se le va la piscucha, si este es amargado, es caprichoso. Porque yo era caprichoso, hermano, y era orgulloso, y bueno, cuántos males no tenía, ¿no? Y era bravo, enojado. Era, gracias al Señor, aleluya. Pero el punto es que muchas veces nosotros decimos: no, yo no puedo ser siervo de Dios, yo no puedo ser siervo de Cristo, yo no pudiera llegar a ser un agente de tanta bendición, porque no, yo estoy en el fondo de las inmadureces, en el fondo de las malas decisiones, a mí me cuesta, todas las decisiones que yo tomo son malas, los pasos que he dado en la vida son torcidos, el caminar que yo he llevado, siempre me he equivocado, siempre he pegado tropezones, siempre he pegado deslizones, cuántas veces he pegado el platanazo. Pero así era Marcos, un jovencito inmaduro que seguía al Señor y que solo con una sábana, y cuando le quitan la sábana, cuando la Biblia dice que huyó desnudo, siempre en cultura judía la desnudez era símbolo de ¿qué? O sinónimo de ¿qué? De vergüenzas. De vergüenzas. Entonces, en término figurado o simbólico,
Al quitarle la sábana, Marcos quedó con las vergüenzas al aire, en términos figurados, como digo, con las vergüenzas al aire, así como usted de vez en cuando hace cosas que avergüenzan, hace cosas que dice, y de verdad la hermana hizo eso, el hermano salió con eso. Uy, qué pena. Y yo tenía un concepto de él, y yo lo tenía en alta estima. Iba a ella, para mí la tenía en una estima, en un pedestal. Qué terrible que hayan actuado de esa manera. Sí que se nos sale, como dijo aquel, se nos chispoteó. Ajá, se nos sale, ¿no? Pero no se preocupe, que desde ahí, desde sus vergüenzas, desde sus inmadureces, desde sus imperfecciones, desde nuestras bajezas, desde nuestras regaduras, de ahí puede comenzar el Señor en nosotros un crecimiento espiritual que nos lleve a ser de bendición para nosotros primeramente y para todos los que nos rodean. Así que usted créalo y diga: yo soy de bendición por la fe. Soy de bendición. Dígalo. Yo soy de bendición. Dios me hizo para bendecir. No todo el tiempo voy a ser inmaduro. No todo el tiempo voy a cometer errores. No todo el tiempo voy a pegar el barquinazo. No todo el tiempo voy a ir deslizón tras deslizón. No, Dios me ha colocado en una senda, como dice allá el Proverbio capítulo número 4 verso 18. Mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Amén. Entonces no crea que toda la vida va a ser así de cabezón, hermano. No crea que toda la vida vamos a ser tetuntes. No toda la vida vamos a ser así, hermano. Dios nos ha levantado. Y mire qué bonito. A mí me gusta la ilustración del escultor, porque el escultor agarra una gran piedra en bruto y toma su almágana, toma su cincel y comienza a golpear aquella piedra bruta, a veces más bruta que piedra, y comienza a quitar lo que sorba, lo que estorba, lo que no hace falta, y al final ¿qué queda? Una preciosa obra de arte. Entonces quiero decirle, usted es una preciosa obra de arte que mi amado escultor celestial está labrando para gloria y honra de su santo nombre. ¿Quién le ha dicho que es tetunte? ¿Quién le ha dicho que es una piedra bruta? ¿Quién le ha dicho? Ustedes me van a decir, no. No, yo le predico y le digo, no, hermano, sí podemos ser esa piedra, pero el Señor está tallando. Ese tallar del Espíritu Santo en nosotros a veces duele, porque que le quiten un pedazo que estorbe, duele. O sea, hasta que le saquen el uñero, duele. Que le curen la herida, duele. Que le enderecen lo torcido, duele. Que le aplanen la joroba, duele. Duele. Si duele, hermano. ¿No han visto las quebraduras, cómo los entablillan? Y creen que es cómodo para los que andan entablillados. No es cómodo, pero es necesario. Entonces, si el Señor lo está entablillando, lo está curando, lo está enderezándole, está trabajando el Espíritu en usted, alabe y glorifique el nombre del Señor, porque usted es una obra de arte. Usted es un monumento en construcción. Aleluya. Dios está haciendo algo especial en usted. Y usted puede decir, no, pero tal vez cuando yo era joven el Señor me podía tallar, pero ya así de viejo, ¿qué tallado va a ser? No, para Dios no es problema. Sí, no hay problema para Dios. Y Abraham, ¿a qué edad fue que le dio el hijo? 100 años tenía. Y Sara 90 y fichas. Y dice la palabra que el Abraham ya le había cesado la costumbre de los hombres. No es así, ¿verdad? A la Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Y Abraham ya estaba caduco. Ya nada. No, ni sopitas de camarón, ni nada. Ya no furulaba.
Ya no funcionaba. Pero ¿qué sí funcionó? El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios obrando en él, obrando en ella. Hermano, el Espíritu de Dios todavía puede hacer con nosotros grandes cosas para la gloria de su nombre, sin importar si somos jovencitos, si somos adolescentes, si somos viejos, si somos de la tercera o cuarta edad, o estamos ya ancianos o seniles. No hay problema. La Biblia sigue diciendo que la gloria de los jóvenes es su fuerza, pero la hermosura de sus ancianos es la vejez. Aleluya. Entonces nosotros llegamos a viejos guapos, bonitos. ¿Ah? Por viejos que seamos, arrogados y canosos, siempre sale, vea. La bendición siempre sale. Aleluya. Entonces, amados hermanos, ya dijimos, el crecimiento espiritual comienza desde el fondo. Y alguno puede ser que se sienta que está en el fondo. No se preocupe, hay crecimiento espiritual. Pero si usted dice, no, yo ya vengo del fondo, entonces ya ganó, porque ya va peldaños arriba. Y el Señor va a continuar haciendo la obra, porque la Biblia dice que fiel es Dios, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Usted cuando se sienta donde el peluquero, ¿a qué hora se levanta? Hasta que el peluquero le dice, ya estuvo. Pero si usted llega, se sienta y el peluquero le mete la mano y le hace un surco, no, ya me voy, ya no tengo tiempo. Usted no hace eso. Entonces, ¿cuál es el punto? Usted y yo ya nos sentamos. Ya el Espíritu Santo nos está quitando la melena. No se levante hasta que el Espíritu Santo termine de hacer la obra que tiene que hacer en nosotros. Amén. Ahora, quiero decirle algo más. Allá en Hechos, bueno, aquí en esta porción que hemos leído del 12, fíjese que en el capítulo 12 se habla de que Pedro estaba encarcelado. La iglesia oraba por Pedro. El ángel de Dios desciende, libera a Pedro de cuatro grupos, de 4 soldados cada uno, 16 soldados que estaban custodiando a Pedro. Saca el ángel a Pedro hasta la calle. Él creía que era visión, dice ahí, pero de repente se da cuenta que la liberación era literal. Y entonces él se va donde los discípulos normalmente se reunían. Y adivine a dónde se reunían. Se reunían en la casa de la hermana Mari. Ella echaba tortillas y vendía jugos de apio. Aleluya. Con piña. Entonces esta mujer era María, pero era la madre de Juan. ¿Cuál Juan? El que tenía por sobrenombre Marcos. Y entonces dice que ahí en esa casa fue donde llega Pedro, toca la puerta, sale una jovencita llamada Rode, que la pastora dijo que era loca. Ajá. Sale Rode a oír quién tocaba la puerta. Cuando oyó que era Pedro, dice que de gozo no le abrió, sino que salió para adentro otra vez. Por eso la pastora dice que es loca. Entonces, la cosa es de que ese era el ambiente ¿de quién? De Juan Marcos. O sea que Juan Marcos, siendo jovencito, tenía en su circuito de gente que le rodeaban a Pedro, a Juan el apóstol, a Santiago quizá, seguramente a Felipe, a Andrés, a Natanael. Y tenía a las mujeres de Dios, quizá como María, como Juana, mujer de Chuza, como Susana y como las otras mujeres de Dios. Entonces, hermanos amados, Juan estaba rodeado ¿de qué? De ejemplos. Dígalo conmigo. De ejemplos. Juan estaba rodeado de ejemplos. Y voy a decir algo, hermano. Mira el que tiene a la par. Ella y él son ejemplos. ¿Oyó eso? Dígale al que tiene a la par, agárrele la mano y dígale, usted es mi ejemplo, dígale.
Usted es mi ejemplo. Usted es mi ejemplo. Todos los que estamos aquí somos ejemplos los unos de los otros. Solo que algunos somos buen ejemplo y otros somos mal ejemplo, hermano. Mal espíritu. Entonces, cada uno consideremos si somos buen ejemplo o mal ejemplo para los demás. Pero Juan Marcos estaba rodeado ¿de quiénes? De los mejores ejemplos. Entonces, el crecimiento espiritual, dígalo conmigo, el crecimiento espiritual se rodea de los mejores ejemplos. Entonces, si usted tiene cerca suyo a gente que vale la pena imitar, imítela. Porque Pablo decía, imítenme a mí, decía. Imítenme a mí. Hablen como yo hablo. Hagan las cosas como yo las hago. Compórtense como yo me comporto. Imitadme a mí. Pero añadía, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Entonces usted y yo agarremos aquellos ejemplos que, valga la redundancia, ejemplifican a Cristo en sus vidas. Esos son los ejemplos que vale la pena. Y desgraciadamente, lo voy a decir por muchas congregaciones que posiblemente llegue este mensaje, pero es posible que usted esté sentado ahí en esa iglesia y usted no es buen ejemplo. Usted es una espina en el zapato. Usted es un clavo en la costilla. Usted es un mal ejemplo que anda atizando, dividiendo el cuerpo de Cristo, mutilando el cuerpo de Cristo, sembrando murmura, sembrando chambre y división. Usted no es buen ejemplo para nadie. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Agarrar el mejor ejemplo. Entonces dice Pablo, si hay algo digno, puro, limpio, si hay cosa buena, si hay cosa aceptable en lo cual pensar, en lo cual invertir el tiempo, dice Pablo, en esto pensad. Dice, escuchadlo todo, pero solo retener lo bueno. Entonces, mire, de todos podemos aprender algo bueno. El buen ejemplo se recibe. El mal ejemplo, que resbale, hermano. Que resbale. Aquel es caprichoso. Y solo porque aquel es caprichoso, yo también tengo que ser caprichoso. Solo porque aquel le gusta andar hablando hasta por los codos, yo también voy a hacer así. Aquel es boca barata, yo también. Aquel es relajo, yo también. Aquel es pécoro, yo también. O sea, no. Hay que agarrar los mejores ejemplos. Entonces dígale a su vecino, solo los buenos ejemplos que me des, los voy a agarrar. ¿Ah? Solo los buenos. Los malos no. Yo no sé si alguna vez les he dado a ustedes algún mal ejemplo, pero si alguna vez yo les he dado a ustedes un mal ejemplo, me reconcilio con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y si en algo les he servido de tropiezo y de mal ejemplo, me reconcilio también con ustedes. Pero yo solo quiero ser buen ejemplo. De mí tomen lo bueno y digan, no, hombre, el hermano pastor es paciente, es humilde, es amigable, es bonachón. No, sí, casi 90% ángel el hombre. Entonces, eso tome la parte buena. La parte buena. No es que como en caricatura, ¿verdad? Aquí aparece un angelito, uno vestido de angelito, ¿verdad? Y del otro lado aparece uno vestido así como usted anda. Entonces, ¿cuál vamos a agarrar? Lo bueno. Lo bueno. Entonces, el crecimiento espiritual es aquel que se rodea, admite, recibe los buenos ejemplos. Entonces, Juan Marcos estaba rodeado solamente de gente calidad, pues. Calidad. Mire, si usted deja que gente mala calaña, mala fe, mala vibra,
se junte con usted, al rato usted con ellos van a ser coyotes de la misma loma, ratas del mismo piñal. Porque esa cosa se pega. Entonces no. No, es que la Biblia dice que yo me hago a los impíos como que yo también fuera impío, a los carnales como que yo también fuera. No, momento, Pablo no está enseñando eso. Pablo está diciendo que flexibilizaba para llegar al nivel de los demás, para transmitirles el mensaje de salvación y ganarlos para Cristo. Eso es otra cosa. Amén. Pero los malos ejemplos usted no los agarre. Ahora, quiero referirme también en el siguiente capítulo, Hechos, 2 versículos. Miren lo que dice el capítulo 13, verso 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y navegaron a Chipre. Verso 5. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. ¿Y qué dice esa parte final? Tenían también de ayudante a Juan, primo de Bernabé. Ahí lo andaban de ayudante. O sea, ya el muchacho ya andaba aprendiendo. Amén. Un día de estos andaba con el pastorcito y me dijo: ya le anda enseñando. Pues sí, uno hay que tomar a sus discípulos para que aprendan. Pero lo bueno, Juan andaba ya de ayudante, emocionado, porque cuando el Señor comisionó a Bernabé y a Saulo y les impusieron las manos y los levante el Señor como apóstoles, dice que los encomendaron a la gracia de Dios y ellos salieron a efectuar el primer viaje misionero. Y entonces este Juan era de arrancón y le digo: no, yo también voy con ustedes. Sí, yo voy. ¿Dónde dice que va a ser el retiro? No, yo voy a ir. ¿Dónde va a ser el ayuno? No, cuenten conmigo. ¿A dónde dice que va a ser el evangelismo? No, yo voy a estar ahí presente. O sea, se motivaba. ¿Cuántos de ustedes se motivan? Todos nos hemos motivado en algún momento determinado. Lo malo es que a Juan, así como se motivaba, así también se desmotivaba. Era una llamarada de tusa. Porque miren lo que dice en el verso 13. Dice: habiendo zarpado de Pafo, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero ¿qué dice ahí? Pero Juan, apartándose de ellos, volvió y que no estaba motivado, pues, volvió a Jerusalén. O sea, se acobardó. Era un muchacho fluctuante. No, hoy sí me voy a santificar, hoy voy a vivir para Dios. Y al rato, no, yo creo que ya ni a la iglesia voy a ir. Así somos, fluctuantes. Hermano, hoy cuente conmigo, póngame de misionero denme un hogar anfitrión. Ahí voy con todo a predicar la palabra. Qué bonito que así permaneciéramos. Motivación full motivation, y de ahí para adelante, ¿no? Pero no. A veces hermano, ¿y cuándo va a ser la vigilia? Tal fecha. ¿Y cuándo va a ser la vigilia? Ya falta poco, 3 semanas. ¿Y cuándo va a ser? La otra semana la vigilia. Hermano, esta semana la vigilia. No, ya no quiero ir. Y entonces, pues, uno así es, voluble, cambiante, con un carácter que así como nos levantamos, nos decaemos. Entonces diga: la madurez espiritual es un proceso. O sea, Juan Marcos, su motivación era genuina, era real, era verdadera. Pero así como de genuina era su motivación, así también genuina era su decaimiento. ¿Pero por qué? ¿Por qué altos y bajos? ¿Por qué momentos de gloria y momentos de frialdad? Yo no sé si usted lo vivió o lo ha vivido alguna vez, pero uno a veces llega al culto encendido, hermano,
Y es como esos aparatos eléctricos que solo se enchufan y ¡fum! Corre, hermano, la electricidad, y uno siente la motivación y no cuesta. Al primer, vamos a cantar un coro, alabaré, y ya comienzan a llorar y comienzan a sentir al Señor y a gritar y a alabar al Señor, porque uno anda en esos niveles. Pero a veces, hermano, uno llega a la iglesia en modo totoposte y uno se sienta y no le siente sabor a nada. El que habla es el más aburrido, el que canta es el más desentonado, el que predica es el que anda más arrevesado, y uno entra y uno sale. Qué feo estuvo hoy el culto. No es, el culto no es feo, el culto es lindo, es maravilloso, es precioso. El que anda desmotivado es usted, el que no tiene fuego es usted, al que se le acabó el saldo es a usted, el que no tiene señal de wifi es usted. Pero hay que volver. ¿Qué hay que hacer cuando uno ya no tiene saldo? Recarga. Entonces, ¿por qué no nos recargamos, pues? Vaya, ahí dice Forte Rodillol 500. ¿Por qué no? ¿Por qué no recargarnos volviendo a la oración, volviendo a la búsqueda, volviendo, hermano, al primer amor? ¿Por qué no? El punto es que hay que entender que es un proceso. Uno quisiera que la gente madurara de la noche a la mañana, así, en un santiamén. Y por eso es que a mí me da miedo, les confieso, iglesias que dicen, no, este se va a convertir aquí, y entonces le vamos a poner 6 meses. Y en 6 meses este que se convirtió aquí, lo bautizamos, lo confirmamos, lo casamos, lo oficializamos, y en 6 meses ya es un líder y un predicador de la palabra. Yo creo que sí. Yo creo que sí, pero tiene que ser del Espíritu. Tiene que ser del Espíritu. Pero si el Espíritu Santo no ha hecho la obra y el hombre no ha crecido, y yo lo pongo de líder y de predicador, ¿qué estoy haciendo, hermano? ¿Le estoy haciendo un bien? No, le estoy haciendo un mal. Porque lo estoy enviando sin tener la madurez y el recurso. Entonces, por eso es que durante ese proceso debe haber un seguimiento de oración, de visita, de adoctrinamiento, de instrucción, para garantizar que el proceso va en camino. No es solo que hay dejarlo y los 6 meses van a bastar. No, hermano, es un proceso que tiene sus ingredientes para que la cosa funcione. Entonces, claro, este jovencito se regresó, pero eso no es solo lo tremendo, ¿no? Sino que abra su Biblia en el 15, versículo 36, dice: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. ¿Qué pasó ahí, hermano? Que Bernabé dijo: no, yo con este ni a la esquina. Este es un cobarde que tiró la toalla a medio camino. No, yo con este no voy. Y aún lo desechó en cierto modo. Pero no hay que quedarnos ahí, vamos a ir más adelante. Pero lo que quiero mencionar ahorita es que es un proceso.
El crecimiento espiritual es un proceso. Y en ese proceso hay que meterle comunión, vida cristiana, temor de Dios, palabra, conocimiento de la palabra, congregación, coinonía. Todo eso es parte del proceso que nos lleva en ese crecimiento espiritual. Pero ahora, hoy sí quiero referirme, lo busque usted en casa, en el libro o en la epístola de Pablo a los Colosenses, capítulo 4 y versículo número 10. Pablo dice así en Colosenses 4:10: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y oiga lo que dice Pablo. Marcos, sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros, recibidle. Aleluya. Bueno, y que no, Pablo había dicho no con este ni a la esquina, pues. Pero aquí, ya años después, Juan Marcos estaba con Pablo. Y cuando Pablo escribe la carta a Colosas, que lo hace desde la prisión en Roma, les dice: miren, aquí está conmigo Juan Marcos. O sea, era compañero de Pablo, que llegaba a donde Pablo, a la prisión, para fortalecerlo y animarlo. Y entonces él dice: les manda saludos Juan Marcos, que está conmigo, es mi compañero, es un siervo de Dios que me consuela, que me bendice. Y si él decide visitarlos a ustedes, recíbanlo, porque él es una bendición. Aleluya. Entonces ya dijimos que el crecimiento espiritual es un proceso, pero finalice diciendo que este proceso vale la pena, porque el que atraviesa el proceso al final es de bendición. Es de bendición. Hay que atravesar el proceso, pero hay que ser de bendición. ¿Por qué muchos padres de familia no logramos ser de bendición para esposa e hijo? Porque no hemos querido atravesar el proceso. Porque muchas madres se hacen bola y complican las cosas. Hasta la Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. ¿Por qué? Porque no se meten al proceso. ¿Por qué patinamos en inmadureces? ¿Por qué seguimos en el mismo estado y pasan los años y no hay crecimiento espiritual, y uno no crece y no avanza, y la fe, en lugar de avivarse, ahí se va estancando y enmoheciendo? ¿Por qué? Porque no nos metemos a ese bendito proceso. Pero si nosotros nos metemos al proceso de Dios y dejamos que en ese proceso el Espíritu Santo obre en nuestra vida como Él quiere, al final usted y yo, igual que Juan Marcos, seremos de bendición. Porque Pablo decía: miren, aquí está conmigo Juan Marcos, en mi prisión. Él ha venido aquí. Él es el que se rebusca para traerme las piecitas de pollo campero. Él es el que anda ahí rebuscándose con el China Walk del almuerzo. Él es el que anda ahí, ¿verdad?, rebuscándose con el pinulito los sábados. ¿Ah? Él es el que anda ahí rebuscándose. O sea, Juan Marcos ahora, después de haber sido desechado por Pablo, ahora Pablo lo tenía en alta estima. Y no solo para él, sino que lo recomendaba: si él va donde ustedes, recíbanlo, porque es de una gran bendición. Entonces, así es el crecimiento espiritual. Cuando uno comienza a crecer en el Espíritu, cuando uno comienza a tener conocimiento, cuando uno comienza a orar, cuando uno comienza a descubrir los arcanos celestiales, cuando uno comienza a inquirir en la presencia del Señor, cuando uno comienza a andar atino, en orden con Dios, viviendo en el temor de Dios, practicando la palabra, viviendo para su gloria y honra, al final somos de bendición, hermano. He oído otra opinión por ahí, que no hay gente fea. La gente fea no existe. Solo hay gente, ¿qué? Mal arreglada.
Pues por supuesto, no se baña a las 11 de la mañana y todavía anda chiliposa de los ojos. Ajá. Y amanece con aliento de dragón y no tiene decoro y no se cuida, entonces se va a ver fea. Pero la persona que es cuidada, decorosa y cuida su fragancia, su presencia, no deja que le salgan canutos por todos lados, sino que cuida su apariencia, es bonita. Mister Elegancia, ¿verdad? Son guapos, estos hombres son guapos. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que aquí todos nosotros tenemos el potencial de ser de bendición para la iglesia. Bendiga a su familia, bendiga a sus hijos, bendiga a su casa, bendiga a la iglesia, bendiga a la sociedad a la que pertenece. ¿Cómo? Siendo de bendición, creciendo espiritualmente. No acepte ser enano, no acepte quedarse bajo, no acepte estancarse en la fe, estancarse en el temor de Dios. Crezcamos juntos, hermano, que nos crezca la esperanza, que nos crezca la fe, que nos crezca el amor, que nos crezca, hermano, la perseverancia, que nos crezcan los frutos del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos crezcan los frutos dignos de arrepentimiento, y vamos a ser de bendición. Y entonces aquí Pablo dice: si llegan de ustedes, recíbanlo. Y finalizo con esto. Marcos, después de haber sido un muchacho, que dije, inmaduro, con vergüenzas al aire, después de haber sido ejemplo de nada, después de haber sido indeseable, después de haber sido un mal compañero, después de haber sido desertor, después de haber sido una vergüenza para Pablo y su equipo apostólico, ahora Marcos, ya maduro espiritualmente, hace algo que nos bendice a todos. ¿Qué hizo? Agarró una pluma y comienza a escribir todas las crónicas de la vida y el ministerio público. ¿De quién? De Jesús. Y déjeme decirle que Marcos fue el primero que escribió el Evangelio. Usted abre la Biblia en el Nuevo Testamento y tiene Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Pero de todos ellos, el primero en escribir fue Marcos. Después de él, Mateo tomó de otras fuentes y tomó de base lo de Marcos para hacer el Evangelio de Mateo. Y Lucas tomó el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Mateo y otras fuentes, y nos dio el Evangelio históricamente más completo, el Evangelio de Lucas. ¿Quiere el Evangelio más completo, históricamente hablando? Lucas. Pero quiere el Evangelio en germen, en semilla, es Marcos. Marcos, el original, el primero que escribe el Evangelio. Y no nos ha bendecido el Evangelio de Marcos. No, lee el Evangelio de Marcos. Y leyendo el Evangelio de Marcos, usted, aleluya, aquí Marcos presenta a Cristo como el siervo de Jehová. Y aprendemos a ser siervos y aprendemos a ser ministros. ¿Por qué? Porque eso es lo que Marcos había aprendido, a comenzar de la nada y de la nada convertirse en un agente de bendición. Entonces Marcos, sin lugar a dudas, es un ejemplo de un hombre que comenzó tocando fondo, pero que llegó a bendecirnos, hermano, ¿por qué no decirlo? Eternamente. ¿Por qué? Porque el Evangelio es eterno. ¿Cuántos años han pasado desde que Marcos agarró su pluma, su lápiz y comenzó a escribir? Y todavía seguimos predicando en Marcos, y todavía almas se siguen convirtiendo por el Evangelio de Marcos. Entonces Marcos es un testimonio maravilloso del crecimiento espiritual. Amén. Y le voy a decir una última cosa. Cuando uno mira hoy
grandes predicadores, grandes hombres, grandes eruditos, competentes, rabinos de la palabra. Uno se admira y uno dice: wow, qué tremendo, este hombre es una Biblia andando, es una enciclopedia andando. Ellos comenzaron desde el fondo y todo ha sido un proceso. Así humildemente les digo, a veces no lo digo para mi vanagloria, no, sino que a veces comienzo a compartir con los estudiantes y les digo: miren, hermano, tal, y quedan: hermano, ¿cuánto sabe? Pues sí, si yo estudio la Biblia desde 1983, así que huélele pluma. Entonces, que yo no supiera de la Biblia a esta altura sería una vergüenza. Pero tenemos lo que Dios nos da, porque desde el 83 para acá estoy leyendo la Biblia y no dejo de leerla. Un día yo no dejo de leerla. Y hoy ya llevo varios años que me comprometí a hacerlos partícipes a ustedes a través del programa de lectura bíblica diaria. Esa lectura yo la llevo. Vamos por Isaías ahorita. Entonces, hermanos, sigamos, maduremos, crezcamos espiritualmente para que seamos de bendición. Finalizo. ¿Cómo estás? Después de toda esta charla, vamos a poner aquí una regla y lo vamos a pasar a todos en esta consulta de control de niños sanos para ver cómo está el crecimiento de cada uno. ¿Cuántos dan la talla, hermano? No me lo diga, respóndase usted solo. ¿Dan la talla? ¿Creen que están en el promedio normal que a Dios le agrada? ¿O será que estamos enanos? ¿Nos falta? ¿O ya nos sentimos grandes? No. Entonces, ¿por qué no le decimos: Señor, ayúdame, yo quiero crecer? Dígase: dame crecimiento espiritual. Dígase: Señor Jesús, oramos para que nos hagas una iglesia fuerte, una iglesia firme, una iglesia con convicciones profundas, una iglesia de sana doctrina, creyentes de fe, creyentes de convicción. Ayúdanos a crecer espiritualmente. No nos permitas estancarnos, no nos permitas perder el paso y menos perder el primer amor. Ayúdanos a avivar el fuego del don de Dios que hay en nosotros y concédenos, Señor, crecer para la gloria y honra de tu santo nombre. Sigamos orando, hermano. Usted que está ahí, le invito a crecer en el Señor. Congréguese, busque una iglesia cristiana donde pueda hacerlo. Si le somos accesibles, le esperamos aquí en final de calle Concepción, número 192C de San Salvador, el sector conocido como La Garita. Si no le somos accesibles, puede estar pendiente de nuestras transmisiones todos los martes y jueves a las 6 de la tarde, domingo 9:30 de la mañana. Tome nuestro número de teléfono, aquí aparece. Tómelo, llámenos, contáctenos y será un placer y una bendición atenderle. Que mi amado Señor Jesús le bendiga.